Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos da. Hoy vamos a seguir con el tema de las escrituras. Ayer vimos el propósito de las escrituras. Hoy vamos a seguir hablando de las escrituras. No me voy a referir a cuántos autores y cuántos libros tiene la Biblia, nada, no, voy a hablar en general un poco sobre las escrituras y el propósito que tienen de cada libro. No voy a hablar de cada libro, sino un poquito de los libros. Y dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. O sea, lo que la Biblia nos enseña a estas cuatro cosas que son muy importantes para la vida diaria y para la vida eterna. Vamos a estar orando en esta mañana. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder hacer este trabajo, Señor, para honra y gloria de tu nombre y para bendición nuestra en el nombre de Jesús. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos para amar más tu palabra y para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Señor, que podamos entender hoy todo, Señor, el propósito tuyo y que se cumpla para el cual tú has enviado tu palabra. Dice que ella no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada para aquello que tú la enviaste en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, porque tú siempre nos oyes en todo lo que te pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Aquí en la Biblia habla de cuatro propósitos. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Enseñar es impartir conocimiento. Cuando uno no sabe, le enseñan. La Biblia tiene muchas cosas que enseñarnos a través de sus páginas. También rearguir es confrontar a la persona. Entonces dice que es útil para rearguir, o sea, para que nosotros nos confrontemos con ella. Es un libro que es un libro vivo, que es un libro actual, que está toda la problemática de la vida del hombre está aquí. También le da ayuda a buscar las respuestas para esta vida y para la vida eterna. Nos confronta cada día que la leemos a ser mejores. Eso es rearguir, también corrige lo que hemos aprendido mal durante toda la vida. Ya se tiene la capacidad de limpiarnos y corregir todo lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Lo hayamos aprendido mal, ella nos corrige también. Y también nos instruye, o sea, instruir es capacitar para llevar una vida recta, santa, justa delante de Dios, como a Dios le agrada. Dice que este libro fue dado para el hombre de Dios, no para los impíos. Generalmente hay personas que se lo aplican a los impíos y hay esposas que se convierten al Señor y empiezan a aplicarle la Biblia a los impíos. No, la Biblia inicialmente fue dada al pueblo de Israel para que anduviesen en estos caminos, que anduviesen conforme a las Escrituras. Y también la Biblia, en el caso de nosotros los cristianos, es para aplicárnoslos a nosotros mismos, no es para aplicárselas al vecino ni a las personas afuera, no. Hay veces uno cuando le predica a las personas usan, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y se lo predicamos a un inconverso. Y resulta que ese texto no es la aplicación, no es al pueblo de afuera, es al pueblo cristiano. Porque hay muchas iglesias donde Jesús no existe, donde no vive, donde no está en esa comunidad. Porque a través de las cosas lo hemos desechado. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, donde habla de que yo estoy a la puerta y está hablando a un pastor y a una congregación. Entonces, es muy importante que la Biblia es para aplicarla. Yo voy a hacer hoy, voy a hacer una pequeña figura, como, y
alguna vez estaba enseñando sobre la Biblia y se me ocurrió la idea de preguntar que para qué servía un computador. La mayoría de las personas dijeron que para guardar información, que para hacer consultas, para muchas cosas, que era útil un computador, o sea, como la máquina. Y, y yo les dije que no, que podía servir de pisapapeles. Inclusive alguna vez una de esas personas se me enojó bastante por lo que yo dije que no servía para nada un computador. Porque si el computador no tiene el software, que son los programas, no se puede trabajar. Así sea un ingeniero de sistemas, la persona que lo esté usando, pero si el computador no tiene en sí instalados los programas que se necesitan, no se puede trabajar. Porque en sí es una máquina, se necesita un software. Por ejemplo, Windows es un software. Si no tuviera Windows o Linux o otro operador, otro programa, no podría articularse todos los demás programas, pero ese es el sistema operativo. Entonces, si no se tiene ese sistema operativo, la sola máquina por sí no va a funcionar. Así sea el usuario un ingeniero de sistemas. Eh, ¿Cómo hago la comparación de esto? En el caso de haciendo la analogía o la comparación, yo soy el computador, entonces ¿para qué sirvo? Ya saben la respuesta, para nada, ¿no es cierto? De adorno tal vez, o de estorbo. Pero el software es la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Decía que así como una persona, por ejemplo, o mi hija que está ahorita trabajando en el computador, ella usa más Corel para hacer sus muñequitos pero si no tiene Corel, es difícil que ella pueda hacer esos muñequitos. Por ejemplo, hay otros programas, por ejemplo, para hacer las cartas, que es el Word. Si no hay el programa Word en el computador, no podemos hacer cartas. Si no tuviera Excel, tampoco podríamos hacer gráficas y tablas de contabilidad y estas cosas porque ese es especialista para eso. Si no hay Photoshop, pues nos toca aguantarnos con la Face. No podemos arreglar nuestra foto. Pero si hay Photoshop, se puede maquillar en la foto, hacer que sea más bonita. Inclusive hay gente que es muy experta en manipular las fotos y ponerle cosas que no tenía antes, se las incorporan en la foto, pero todo a través de Photoshop. Así, por ejemplo, si no tuviéramos este programa para transmitir o esta aplicación, no podríamos transmitir el programa Face o YouTube o bueno, Linux, ¿cómo se llama este? No, bueno, ¿cómo? OBS me dice aquí, yo no sé mucho de computación, pero ahí le hacemos un poquito. Entonces, esos programas son los que hacen, pero hay una cosa que es muy importante, nuestro computador en estos días ha estado fallando un poquito, porque se apaga. Y entonces dice que hay error en un archivo por allá no sé qué, y entonces ya se ha tratado de revisar, pero si el programa no está completo, generalmente no va a funcionar bien. Entonces así pasa con nuestra vida. Si nosotros la Biblia hay que leerla completamente de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, y leerla ordenadamente. Hay gente que solo lee los salmos. Y bueno, está bien, los salmos son un buen libro. Pero la idea de Dios es que este libro está diseñado para que nosotros llevar una vida aquí, una vida bien, una vida delante de Dios y también podamos llegar a la vida eterna. Este libro está diseñado para eso, para tengamos una vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese es el propósito de cada libro y cada libro está diseñado como un programa
del computador, como Corel o como Photoshop o como bueno, como eh, el Excel, Corel, Draw y estos. Entonces, cada uno tiene un propósito. Yo voy a hablar del propósito, no de todos los libros, pero sí para verles, crearle la necesidad de leerlos y de estudiarlos, porque todos los libros de la Biblia son importantes. En un momento de la vida los vamos a necesitar. Dios no los hizo al azar, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, o sea que esto no es que a alguien se le antojó meter este libro, sino que es de parte de Dios que dejó estos libros, porque cada uno de estos cumplen una función en la vida del hombre. Por ejemplo, nosotros el primer libro, que se llama Génesis, es un libro que tiene 50 capítulos, que es el Génesis significa el comienzo o el principio de todas las cosas. Entonces, en Génesis encontramos la creación de la tierra y del universo, el principio de la tierra y del universo. También encontramos ahí la creación de todos los seres vivos, tanto terrestres como las aves y como los peces y los reptiles. Y todo esto está el principio de todas las cosas, el principio de las plantas. Y Dios le empieza a establecer unas normas a las plantas. Por ejemplo, nos dice que al principio que todo árbol que da semilla se puede comer, los que no dan semilla no se deben comer. Toda planta verde para los animales se debe comer, o sea que si tenía otro color no debía comerlo. Entonces empieza a establecer el principio de las cosas. También nos narra el principio del pecado del hombre. Pero al leer uno las escrituras se encuentra que no solamente es el principio de todas las cosas, sino que Dios al principio, cuando habla en Romanos, en el capítulo de Romanos, nos da por qué Dios permitió el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis. Nos enseña algo sobre que es muy importante, y es que conozcamos a Dios. A través del capítulo 1 y el capítulo 2, según el libro de los Romanos, dice que Dios lo escribió y permitió que lo escribieran para que nosotros le conociéramos. Aquí dice, porque habiendo conocido a Dios no le dieron gloria como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, bueno, aquí dice, en el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y ideas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que Dios, en el capítulo primero y en el capítulo segundo, la idea era que lo conociéramos. Lo primero que se manifiesta es que se da por sentado la existencia de Dios. Dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en primer lugar se da que Dios existe y que no es una criatura, sino es el creador de todas las cosas. Y lo segundo que Dios se manifiesta de Dios es que es un Dios que habla y que es, porque aquí la dice, y Dios dijo. Entonces vemos que Dios no solamente es el creador, sino que es un Dios que ve, que oye, que habla, que tiene los 5 sentidos, podemos decir, que se mueve. Y dijo Dios sea la luz. Eso dijo Dios sea la luz, lo que se manifiesta y es que es una persona de autoridad, de poder, que solo con hablar ya se crean las cosas. O sea que dice la Biblia que cuando Dios hizo el universo, dice que llamó las cosas que no eran como si fueran. O sea que lo hizo por medio de la fe. Así que nuestro Dios es un Dios de fe, por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando uno empieza a ver que Dios es un Dios ordenado, que es un Dios
se manifiesta que es magnífico. Cuando se habla de que Dios es magnífico es porque hace las cosas perfectas, o sea que Él ha meditado antes para hacer todas las cosas, tiene el conocimiento de todas las cosas y se le ha puesto leyes a todas las cosas. Y cuando Él lo hace, por eso es que cuando después de que termina, cuando aquí muestra que Dios es magnífico, porque al hacer las cosas dice que era bueno y bueno en gran manera, o sea que no se le olvidó ningún detalle. Eso es magnífico. Es la persona que actúa y hace las cosas sin olvidar los detalles. Y Dios no se olvidó de ningún detalle en la creación del hombre, sino que lo hizo perfecto. También nos dice que Él es más grande que la expansión. O sea que los cielos y la tierra y todo eso es muy pequeño. O sea que su tamaño es bastante grande. Porque dice que hizo el sol. Aquí en el día cuarto Dios hizo el sol. O sea que hizo una pelótica y la puso ahí y la colgó. Hizo las estrellas, le puso y eso se debe a su tamaño. Y como su tamaño también el, al ser grande también lo llena todo eso. O sea que él en el caso es omnipresente. O sea que puede estar en el lugar porque el universo, yo le digo que es un huequito en Dios, solo un pequeño huequito es en Dios, porque dice que en Dios nos movemos y en Dios somos y en Dios estamos. Entonces, en el primero y segundo capítulo podemos conocer muchos atributos acerca de quién es Dios. Entonces, ese era uno de los propósitos de escribir Génesis, para que le conociéramos a Él. En segundo lugar, Dios en Génesis, que como dice que es el libro de los principios, también nos muestra la caída del hombre, cómo comenzó el pecado en el hombre y también desde ese comienzo cómo Dios quiere salvar al hombre desde el momento que el hombre cayó. Dios quiere salvarlo, evitar la condenación del infierno, y muestra a través de sus páginas. También está el comienzo de la familia, que está en Génesis, en el capítulo 2, nos habla que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. También nos encontramos el origen del pecado en el hombre en este libro, que es muy importante conocerlo. Y todas estas cosas también nos da el origen, por ejemplo, de la música. Está en primero de los instrumentos de viento y también eh, de percusión, me parece que está aquí. Y así a través del Génesis, pues Dios empieza a manifestarse con el hombre, y también es el nacimiento del pueblo de Israel. O sea, nos enseña el origen del pueblo hebreo, y se nos manifiesta a través del libro de Génesis. Y muchas otras cosas que están allí en el libro. Ese libro es muy importante que nosotros lo leamos para tener el conocimiento. Dice que a Jesús dijo acerca de la Biblia, dice que están cosas escondidas desde la fundación del mundo que podemos descubrir a través de las escrituras. Hay cosas muy importantes allí que uno podría aplicar a la vida, en la vida diaria. Nos habla también del diluvio, que Dios siempre está buscando salvar al hombre, pero el hombre no se quiere dejar salvar. En el libro de Éxodo, es un libro que Éxodo significa salida o partida del pueblo israelita, es que salen, y es la liberación del pueblo judío. Pero también en el libro de Éxodo nos encuentra una de las tipologías más completas acerca de Jesús. En el capítulo 12 es como el Cordero Pascual. Ahí nos dice el día de nacimiento de Jesús, el día que debía morir. También nos enseña que era un hombre perfecto, santo, que no estaba enfermo, que cumplía, no tenía tacha, ni mancha, ni arruga. Nos muestra muchas cosas que desde su nacimiento hasta después de su muerte
está aquí plasmado en el libro de Éxodo. También nos da una tipología acerca de Jesús, y es que Jesús sería como Moisés, un profeta como Moisés. Moisés fue el legislador en el libro de Éxodo, pero también Jesús es el legislador del Nuevo Testamento. O sea, por eso es que cuando Jesús viene nos dice que oíste que fue dicho, mas yo os digo tal cosa. Entonces aquí empieza a narrarnos una cosa que es muy importante, que de lo que yo he aplicado del libro de Éxodo, es que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que hizo con Moisés lo puede hacer con nosotros. Ahorita nosotros en este problema o esto que estamos viviendo, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, podemos empezar a aplicar el conocimiento de eso. Así como Dios le proveyó al pueblo de Israel durante 40 años, Él puede suplir para nuestras necesidades en este tiempo de la cuestión de la pandemia. Así Él es todopoderoso para suplir a los israelitas durante 40 años, también es todopoderoso para que nosotros también podamos tener lo que necesitamos en este tiempo. Porque Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, Dios es todopoderoso para suplir para nuestras necesidades conforme a su generosidad, a su paciencia, a su misericordia y a su amor. O sea que Él sí quiere proveernos para eso. Este libro nos enseña que en Dios hay siempre provisión, que Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros a través del libro de Éxodo. El libro de Levítico es un libro que nos enseña, no lo voy a abarcar todo, solamente nos enseña muchas cosas para la vida diaria. El cuidado del cuerpo, cosas así que son muy prácticas, la comida que debemos comer, lo que debemos vestir, el cuidado que debemos tener sobre los virus. Todas estas cosas nos enseña el libro de Levítico. Que Dios espera que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La finalidad de este libro es mostrarnos que Dios quiere que usted y yo seamos santos en espíritu, alma y cuerpo, seamos presentados irreprensibles delante de Dios. Esa es la finalidad de Levítico. Nos enseña cosas espectaculares acerca, como decía ayer, en la vida práctica. Uno no lo acerca de cuando una mujer tiene un niño, debe guardar 40 días de dieta, que cuando es una niña debe guardar 80 días de dieta, y cosas así que están en el Levítico. ¿Por qué no comer marrano? ¿Por qué no comer bagre? Porque todas estas cosas, todo esto es cuestión de salud. O sea, Dios espera que usted tenga un cuerpo sano. Por ejemplo, no sé si es verdad o no, de que este virus surgió de los murciélagos, de haber comido murciélagos. Yo no sé, pues yo no soy científico en esa área, pero aquí en la Biblia, en este libro, habla de que las personas no deben comer murciélagos, por algo será. Entonces, así como no debemos comer marrano, no es que sea pecado, aclaro, no, para nosotros los gentiles no es pecado comerlo, pero sí debemos abstenernos, es por cuestiones de salud, es como evitando tener problemas de salud, así como el doctor le dice, miren, no coma eso porque es nocivo para la salud, como cuando nos dan la ley, el alcohol es nocivo para la ley 30 de 1986, y todas estas cosas es porque quieren nuestro beneficio. Entonces en el libro de Éxodo no es que sea pecado, pero sí, si nosotros pudiéramos mejor no comerlo, es mejor. Por ejemplo, el marrano dicen que tiene las caries de los bricosis, que es la que si llega al torrente sanguíneo puede llegar al cerebro. Entonces, y se enquista allí y puede causar un tumor y puede causar la muerte. También dicen que es causa de las personas pueden llegar a quedar ciegas por causa de comer
marrano. Pero dicen que es tan rico. Pero bueno, eh, eh, nos enseña normas de higiene, de que todo esto, ese libro. No digo que debemos guardar todas esas cosas, pero sí, si lo hacemos mejor de obedecer y no comer eso. Lo hacemos. No que cometamos pecado, porque aclaro, no es pecado delante de Dios. Es más en nosotros los gentiles. Estoy hablando a gentiles, no a judíos. Porque los judíos sí siguen guardando la ley. Porque esa es la ley que los rige a ellos. En este momento también es la ley de Moisés, más la ley civil que ellos tienen. Pero ellos, pues que siguen guardando el día sábado y otras cosas que son también benéficas para la vida. También tenemos el libro de números. El libro de números, a mí la gente dice, no, pero es que eso leer números es solo números. Eso es muy tedioso, muy harto. Y yo no le veo la razón de leer ese libro. Esos solo nombres, solo son cuentos ahí, y unos largueros de cosas, no, genealogías, que este salió, que este entró, que no sé qué, no, ay Dios mío, ese. Y la gente le aburre mucho leer, por eso se llama números, porque es cuando es el censo. Se contaban las personas mayores de 20 años hasta los 50, se censaban y sea para la guerra y todo, sin contar las mujeres ni tampoco los niños, no se contaban, ni los ancianos tampoco contaban, solo eran los que estaban actos para la guerra, solo eran los que se contaban. Entonces, pero a mí me gusta mucho, mucho este libro de números, no solamente por los milagros que relata, sino porque me hace entender que Dios es un Dios de orden. Cuando empieza a decir que mire, hagan esto, que tres hicieron el tabernáculo y ponen tres tribus al frente, tres al sur, tres al norte, tres pone alrededor del arca, los pone a todas las tribus ordenadamente. Y eso me muestra que Dios es un Dios de orden. Y que cuando me gusta mucho es porque cada uno tiene su oficio, cada uno tiene su trabajo. No es que, venga, yo hago eso, no, Dios establece a través de esto, establece normas para el manejo, para marchar, para todo establece normas. Y me gusta mucho eso de que Dios es, es Dios de orden, no le gustan las cosas que se improvisen, ¿no? Cuando la nube se movía, entonces ellos, cada uno, por ejemplo los levitas, cada uno tenía a su cargo, algunos tenían la parte del arca, algunos tenían la parte del el incienso, y eran los coatitas, eran los que se encargaban de esas cosas muy santísimas, eran los que se encargaban de trastearlas. Otros levitas también, que solo la tribu de Levi, ellos tenían a cargo cada una tabla. Cuando se movía no es espere 10 minutos, una hora, no, cuando la nube se movía, cada uno iba y ocupaba su lugar y tomaba lo que le correspondía a la tabla, el número de la tabla que le correspondía a él, el que lo cargaba. Así que cuando llegaban allá era cuestión de minutos de organizar y poner todas las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero también me gusta este libro porque en el capítulo 21, después de que Israel ha pecado contra Dios, cuando yo estuve estudiando sobre qué era nacer de nuevo, encontré este capítulo y me gustó mucho, porque ahí me enseña los pasos para nacer de nuevo. En el capítulo 21, en el versículo 4, en adelante hasta el versículo 9, nos enseña esto que es muy importante sobre nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, mire, ¿acaso tú siendo maestro de Israel no sabes esto?
Entonces, cuando yo leí esa parte, yo dije, eso ya está en el Antiguo Testamento. Entonces, yo me dediqué a leer todas las escrituras, página por página, para buscar qué era eso de nacer de nuevo y cómo se nacía de nuevo y todo esto, porque hice un estudio como de 10 años para poder explicar lo que era nacer de nuevo, lo que era nacer del agua y lo que es nacer del Espíritu. Y qué es nacer de nuevo, qué no es nacer de nuevo, los pasos para nacer de nuevo. Los estudié durante más o menos 10 años para poder llegar si era tan importante, dijo que si no nacíamos de nuevo no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando yo estaba leyendo encontré esto y me llamó mucho la atención y aquí encontré los pasos necesarios para nacer de nuevo. Dice que los israelitas cuando pecaron contra Dios porque dijeron que el pan que Dios les había dado era liviano. Dice que el pueblo de Israel dice que habló contra el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso fue el pecado que ellos cometieron. Entonces, cuando uno ve aquí la paga del pecado es muerte, y de hecho, Dios se aparta del pueblo por causa de este pecado, se aparta, y entonces permite que no era que no habían serpientes, estaban las serpientes, pero permite, al quitarle la protección del Señor, vienen las serpientes ardientes y muerden al pueblo, o sea que la paga del pecado es la muerte, y todas las personas que mordían las serpientes eran personas muertas. Era como una pandemia, se empezaron las personas a morir por cientos, y entonces ellos reconocen delante de Dios que han pecado por ser desagradecido. Aquí el pecado es desagradecimiento porque era un pan, no era un pan liviano, era un pan que tenía las vitaminas del A al 100. Solo comiendo este pan podían tener todo lo que el cuerpo necesitaba. Pero ellos, eso no le pasa solo a ellos, nos pasa también a nosotros. Cuando yo estuve trabajando como misionero en la selva, duré 2 años comiendo yuca. Yuca por la mañana, yuca al almuerzo, yuca a la comida, yuca en caldo, yuca asada, yuca, de todas las formas de yuca, porque solo había yuca y por ahí mico y otras cosas que se podían cazar. Entonces, uno llega hasta que ya la yuca, y yo creo que eso les pasó a los israelitas también. Entonces, pero gracias a Dios porque comí yuca y ahí con eso me mantuve. Claro que yo no dije nada por la yuca, pero sí era todos los días yuca, gracias al Señor, porque con esa yuca era como el maná. Entonces ellos, por murmurar y por ser desagradecidos, vinieron las serpientes, o sea, la paga el pecado es muerte. Entonces el pecado trae como consecuencia la muerte. Entonces ellos se arrepienten y le van a decir dicen a Moisés, hemos pecado porque contra Dios y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces ahí ellos se arrepienten y le piden a Dios perdón. Para uno poder ser salvo necesita arrepentirse y convertirse. Aquí vamos que el primer paso. Y Dios da un remedio. Y era un remedio muy, muy fácil. Porque los remedios en cuanto a la salvación vienen de parte de Dios. Y Dios le dice, miren, hagan a Moisés haga un palo y ponga en ella una serpiente de bronce, o sea, hizo y la colgó. Dice, todo el que mirare a esta serpiente, voluntariamente, que fuere mordido, voluntariamente mirare la serpiente, no muere, pero si no la mira, va a morir. Entonces él hace la serpiente y todos los que miran la serpiente después de ser mordidos es como si volvieran a nacer. Y así pasa aquí en la Biblia. Entonces, el remedio viene de parte de Dios, no es que el hombre se lo inventó, es el remedio. Cuando Nicodemo le dice, así es necesario que como el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente, y todo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El remedio para nuestro pecado viene de parte de Dios y el remedio se llama Jesús.
para escapar de la muerte física, el de la muerte perpetua y la muerte espiritual. El remedio, esos. Pues dice, puesto los ojos en Jesús, el autor autor y consumador de nuestra fe es en Cristo. Y solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Así que si usted quiere escapar del infierno, ponga sus ojos solamente en Jesús y será salvo. Crea en Jesús, en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús es y será salvo. Eso me lo encontré aquí en el número, en el libro de Números, que me gustó mucho. También, ya dejando un poquito los números, que nos enseña que Dios es un Dios de orden, también está Deuteronomio, allí donde se hace un recuento de todo el Éxodo, y donde Dios da los mandamientos y también nos da instrucciones en cuanto a la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que debemos hacer con la palabra de Dios en el capítulo 6 de Deuteronomio. Nos habla de lo que debemos hacer con las escrituras. Nos enseña que nosotros generalmente solo la leemos, casi nunca las escudriñamos, pero la Biblia nos da unos parámetros que hacer. Dice que primeramente es para que la enseñemos a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así dice la palabra de Dios. Segundo dice que para que la pongamos por obra, o sea que no es netamente saberla, sino aplicarla a nuestra propia vida. O sea, es para llevarla a cabo. Si dice que no mentir, no mentir. Si dice que no robar, no robar. Y nos dan los parámetros. Entonces es para guardarla, para obedecerla. Es una de las maneras que uno puede demostrar que ama a Dios, es cuando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Dios, debe guardar su palabra, obedecerla. Si usted no lo ama a Dios, pues no va a guardar sus mandamientos, pero si lo ama, debe guardar sus mandamientos. A mí le doy gracias a Dios porque cuando yo leí este capítulo 6, tuve la fortuna de que mi papá fue el que me puso el nombre de Israel. Entonces dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo estaba muy niño, yo aprendí a leer en la Biblia. Entonces yo tomé muy en serio esto. Y yo dice, no, esto toca leerla todos los días. Desde entonces, generalmente, no siempre la he tenido, pero casi todos los días de mi vida la leo. Casi todos los días. Son días contados que no la he leído. No sé cuántas veces he leído la Biblia. Pero la idea es que dice que la debemos escribir, la debemos repetir, la debemos aprender, la debemos enseñar a otros, la debemos compartir, hablar de ellas estando en la casa, al levantarnos, al acostarnos. Dice un poco de situaciones que debemos a nosotros leer, escudriñarla, debemos recitarla. Entonces todas esas cosas debemos hacer para que la tengamos presente. Por eso es una de las finalidades de las escrituras, es eso. Entonces, aquí nos enseña que es lo que hay que hacer con la Biblia y que es hacer caso, obedecer. Debemos obedecer a la palabra de Dios. Ese es el énfasis de la Biblia. Nos dice si la obedecemos, seremos benditos. Si la obedecemos, seremos malditos. Así es. La maldición de nos va en Deuteronomio al final del libro. Nos dice las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Entonces nos advierte sobre el asunto. Y así luego nos muestra Josué. Josué, me gusta mucho este libro de Josué, que es también donde Dios se manifiesta su poder y es donde Dios cumple su palabra al pueblo judío y le entrega la tierra que fluye y leche y miel. Bueno, creo que no voy a hablar de cada libro porque me demoraría mucho, ¿no? Pero voy a hablar de otras cosas. En el libro de los jueces es un libro de los jueces donde cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y por eso hubieron muchos problemas, pero Dios en su misericordia levantaba jueces para liberar al pueblo. Cuando el pueblo desobedecía, entonces venían los vecinos
que eran sus enemigos y les robaban todo y los dejaban sin comer, les dañaban las viñas, los sembradíos, les robaban las vacas, los camellos, las ovejas, todo, arrasaban con todo como los madianitas. Entonces, cuando el pueblo se olvida de Dios, vienen consecuencias graves. Mientras uno tenga a Dios presente en su vida, va a garantizarle que le vaya bien. Entonces, les recuerdo que la Biblia no está escrita en orden, ¿no? O sea, no es cronológica. Hay libros que corresponden antes y así sucesivamente. Voy a hablar un poquito, no sé cuánto me queda. Uy, se me fue el tiempo. Bueno, me gusta un libro que es el libro de... cada libro tiene su propia función, por eso es que hay que leerlos todos, ¿no? Cada libro tiene su propia función. A mí me ha servido las crónicas de los reyes y los reyes, el libro de crónicas y de los reyes, porque en mi vida práctica lo sé. Por ejemplo, los milagros que hizo Eliseo, Dios ha permitido que los repitamos. Los milagros, por ejemplo, yo he visto a los muertos resucitar 7 veces, aunque nunca me he echado a la manera de Eliseo, pero he orado a Dios y Dios los ha resucitado. También he visto multiplicar muchas las cosas como el aceite de la viuda y hasta el gas de una vez en la casa, pero todo basado en el libro, porque para mí un ejemplo de fe y uno de los hombres que me enseñó qué era la fe es mi amigo Eliseo. Creo que cuando uno lee a Eliseo, él enseña que la fe no está conforme a los sentidos. Él enseña, mire, que a pesar de que tocó el cuerpo muerto del niño y estaba frío, aún así Dios lo resucitó. No importa lo que toquemos, aún ya la vida se está extinta en esa persona, Dios puede hacer un milagro. También cuando se envenenó la cosa, el gusto, él echando harina, sanó eso y se lo comió y dio a todos los demás. Y Dios hizo ese milagro. Que cuando lo rodearon vinieron a buscarlo por un capitán, vino a buscarlo para matarlo, entonces él oró al siervo de Eliseo para que Dios abriera sus ojos de su siervo y él pudo ver que eran más los que estaban con Eliseo que los que estaban afuera sitiando la ciudad. También nos enseña que Dios, la fe en cuanto a él, dice que nos enseña que aún Dios está dispuesto a suspender una ley, por ejemplo la ley de la gravedad, cuando se le cae el hacha al hombre y entonces Eliseo pone el palo y hace que funcione como un imán y se pegue al palo y le entrega al hombre el hacha que era prestada. Y me enseña muchas cosas, la necesidad de hablar bien, porque él es un hombre que cuando le preguntan y habla bien, entonces nos enseña eso, que la fe también es hablar bien. Cuando a la tsunamita, cuando le preguntan, ¿y cómo está su hijo? Bien. ¿Y cómo está su esposo? Bien. Y todo era bien. Y el niño estaba bien muerto, estaba bien frío, pero ella nunca confesó que su hijo estaba muerto, porque confiaba en que Dios lo iba a resucitar. Me gusta eso de Crónicas y Eliseo y Elías, los ejemplos para imitar esa fe de estos hombres, me gusta mucho, porque me llevan a la vida práctica. También, ya más adelante, como digo, no voy a referirme a todos porque ya estoy cortico de tiempo. También me gusta Esdras. Esdras donde Esdras y Nehemías son dos personas que le enseñan que el amor lleva a la acción. No es solamente yo lo amo y no hago nada por mi hermano. Estos dos libros nos enseñan que el amor lleva a la acción. Ellos oyen el estado de Jerusalén y regresan y reconstruyen parte de los muros de Jerusalén. Y encuentro en Nehemías 8 que una cosa que es muy importante para entender las escrituras y es ponerle el sentido. Dice que el primer avivamiento que se hubo grande fue por leer las escrituras.
Dice que la leían y aún estaba lloviendo y temblaba la gente de frío, pero ellos le ponían el sentido a las escrituras y de ahí vino el primer gran avivamiento donde la gente empezó a obedecer la ley. Los hombres que habían tomado mujeres extranjeras dejaron a esas mujeres y a sus hijos y los dotaron y les dieron dotaciones para que se fueran, pero no siguieron porque Dios se había prohibido que los israelitas se casaran con otras naciones. Y ellos empiezan a obedecer, empiezan a celebrar la Pascua, empiezan a celebrar la fiesta de los tabernáculos, empezaron a ponerle, a obedecer la palabra de Dios y fue un gran avivamiento en el tiempo de Esdras y Nehemías, después de la deportación de Babilonia. Por eso digo que no está en orden. También me enseña, el libro de Job para mí es un libro muy especial, que me enseña que siempre Dios tiene el dominio de todas las cosas y que Dios permite que seamos probados, pero siempre Él no nos dejará solos, sino que estará con nosotros, aún en la tribulación, en el problema, siempre estará con nosotros. Y me gusta es que Dios confía en Job. No es Dios, Job, que solamente confía en Dios, sino que Dios pone la cara por Job. Al final del libro dice, este es mi chino, ¿cómo le quedó? A ver, sí, así decimos en Boyacá, como cuando este es mi chino, o sea, como el orgullo del papá. Así Dios pone la cara por por Job y dice, este es, mire, yo no le dije, y dice que en todo lo que hizo no pecó. Y Dios lo bendijo y le dio mucho más después de que pasó la situación. También tenemos el libro de los Salmos, que es un libro muy bonito para uno eh, poderle contar a Dios lo que nos pasa y también adorarlo, alabarlo, exaltarlo. Es un libro que nos enseña a exaltar y darle lugar a Dios que se recomienda. El único que podemos darle a Dios es alabanza, acción de gracias, como el Salmo 136 que nombra todas las cosas y porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Es un salmo espectacular para alabar a Dios y reconocer que todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, se lo demos a Dios. Es un libro para adorar a Dios, para alabar a Dios, que reconoce la magnificencia de Dios, pero también es un libro profético, porque a David se lo considera profeta. Es uno de los libros donde nos presenta muchas citas acerca de quién sería Jesús y cómo viviría Jesús. Está en el libro de los Salmos. También tenemos un libro que nos puede hacer sabios a los jóvenes, porque yo todavía soy joven. Pero la Biblia dice que Dios escribió el libro de los Salmos, de los Proverbios, para los jóvenes. Dice aquí al principio del libro, la finalidad es que todos los jóvenes pudieran leer este libro para que se hagan sabios, prudentes, entendidos, inteligentes. Este libro hace de los jóvenes sabios e inteligentes. Dice aquí, la finalidad del libro está en el primer... dice el motivo de los proverbios, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones y palabras de sabios y dichos profundos. Y ahí le dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este libro me gusta mucho porque me libró de cometer muchos errores en mi vida. Una tía que no era cristiana me dijo, hijo, lee los proverbios. Ese es el mejor libro de la Biblia, aunque ella no era cristiana, dijo, y te evitará problemas en la vida. Se llamaba mi tía Cristina, ella me dijo así. Y yo le puse atención y me puse a leerlos y sí, me evitó cometer muchos errores y que Dios me guardara de hacer muchas cosas mal a través de este libro. O sea que este libro yo se lo recomiendo a todos los niños y a los jóvenes para que Dios los guarde de pecar. Así como me guardó a mí, a Dios a través de este libro también lo puede guardar a usted. Gracias a Dios, nunca Dios me dejó que
me descarriara en el mundo. No, Dios a través de su palabra me guardó todos los días de mi vida. Hasta este día lo ha hecho y lo seguirá haciendo. También me gusta el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés me gusta muchísimo porque él es el que, yo le digo que es el libro que me pone los pies sobre la tierra. Me enseña lo que se me perdió el libro de Eclesiastés. Me hace decir, mire, hay 4 cosas que son, que no son vanidad en la vida y se los voy a enseñar en este momentico. Lo primero es que alégrese en su trabajo. Cuando mis hijos me preguntaron qué estudiar, le digo, mire, estudie lo que a usted le gusta y así nunca tendrá que trabajar. Si a usted le gusta pintar, pues pinte, aunque ser pintor no es que dé mucha plata, pero si se vuelve excelente, va a producir, porque se vuelve excelente en lo que hace, porque a uno le gusta. A mí me gusta enseñar y por eso es que estoy aquí. Dios me llamó para eso, me dio ese don, me llamó para esto. Y me gusta hacerlo, compartir. Entonces cada uno debe hacer lo que le gusta, goce y disfrute su trabajo y así nunca tendrá que trabajar. Cuando uno hace lo que le gusta, nunca se cansa. Lo otro que dice es coma y beba bien. Disfrute lo que come, disfrute lo que bebe, disfrute lo que se pone, pero que sea casto, modesto y respetuoso y no de qué hablar, ¿no? En el caso del vestido. Pero que guarde las normas, o sea, coma bien y disfrute bien mientras puede hacerlo, porque ya llega un tiempo en que ya la sopa le sabe igual, ya no le toma sabor, entonces disfrute mientras pueda comer y vivir. Lo otro que es, si usted es casado, disfrute a la mujer de su juventud. Como Dios nos mandó en matrimonio, es que debemos, una mujer es para siempre. Entonces disfrutemos a la mujer, gocémonos, no peleemos, y que la mujer no nos cantaletee todos los días sería excelente. Eso es lo que nos dice ahí, ¿no? En el libro, que gocemos con la mujer de nuestra juventud, con la que hicimos el pacto de nuestra juventud. También otra cosa que es muy importante, ya he dicho, es que guardar los mandamientos de Dios. Esas son 4 cosas que no son vanidad. El resto dice que todo es vanidad. Pero estas 4 cosas no dicen que son vanidad. El obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, dice al final de Eclesiastés, dice, este es el todo del hombre. Dice, el final del discurso hoy es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Entonces ahí dice eso. Y también me enseña este libro que hay un tiempo para todo, para llorar, para reír, para nacer, para morir, y que nadie es eterno en el mundo. Entonces me enseña que uno ahorita tiene, mañana no tiene, que hay tiempo de edificar, hay tiempo de destruir, hay tiempo para todo. Entonces, y así pudiera seguir diciendo los libros. Me gusta el libro de Daniel, que me gusta porque él, cuando yo lo leí, encontré la historia antigua y medieval. Cuando la leí, me pude entender los 4 imperios que iban a suceder: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y que está en vigencia, y va a entrar en vigencia el imperio romano en el último tiempo, los 10 días de Dios. Entonces yo vi la historia antigua y medieval y futura en el libro de Daniel. Me gustó muchísimo. También está el libro de Isaías, que es el libro por excelencia de mesiánico, que con el libro de los Salmos son 2 libros que me enseñan mucho sobre el Mesías. Y así cada libro de la Biblia me enseña. Por eso es que es necesario leerlos todos porque cada uno de ellos es necesario. En un momento de la vida lo necesitamos haber conocido, para que no nos pase. Hay veces como cuando yo trabajo mucho en el computador, hay veces dice archivo no encontrado, I am sorry, lo siento mucho. Si nosotros hemos leído toda la Biblia, el Espíritu Santo, que es el usuario, el que nos recuerda todas las cosas, no va a decir, ay, lo siento mucho, no encuentro el archivo.
porque por eso la necesidad de leer las escrituras completas para que el Espíritu Santo nos pueda recordar lo que, lo que dice en su palabra y para que la pongamos por obra. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, lástima que se me fueron todas las... Pero voy a resumirle, el Nuevo Testamento es así. En Mateo encontramos a Jesús el Cristo, en Marcos a Jesús el siervo, en Lucas a Jesús el hombre, en Juan a Jesús el Hijo de Dios. Y en los 4 evangelios, Jesús el Evangelio. En los Hechos es las obras del Espíritu Santo. En Romanos nos da los pasos para nacer de nuevo. En Gálatas nos enseña que no estamos bajo la ley y es la carta de la libertad cristiana. Santiago, o bueno, sí, primera y segunda de Tesalonicenses nos enseña la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo. Timoteo, las cualidades que debe tener un ministro del Señor, un obispo, un diácono, uno que sirve al Señor, debe llenar esos requisitos que están ahí. Hebreos, para mí, se resalta la fe. Entonces, cada uno de esos libros que Apocalipsis nos enseña lo que va a hacer en el futuro y nos da la experiencia gloriosa de la santa ciudad. Así que, hermanos, a leer la Biblia, no coma cuento, coma Biblia, no coma carne, coma Biblia. Que Dios nos ayude a amar este libro, a respetarlo y sobre todo a ponerlo por obra. Creo que, no sé si quedó clarito o bien, si me hice entender que hay que leerla toda. Dios, o sea, nosotros somos el computador, la Biblia es el software y el usuario es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puede trabajar si no hay palabra de Dios. Nosotros no funcionamos y no somos útiles si no tenemos el software en las manos de un buen ingeniero de sistemas o un buen trabajador del computador, que es el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios. Yo creo que ya es el tiempo. No sé si hayan preguntas, pero espero que mi clase les haya servido y que es para la vida práctica. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este privilegio que me das de enseñar tu palabra a todas las personas a través de este medio. Señor, que esta palabra que hemos oído, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que quieras en cada corazón y sea prosperada para aquellos que tú la enviaste, y es para salvación y para vida y vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, en ella no hay mentira. Ella es la regla de fe y conducta nuestra, Señor. Gracias porque ¿cómo viviríamos sin esta palabra, Señor? Sería muy difícil, pero gracias por habernos dado la palabra y gracias por todos los que la tradujeron, Señor, a los diferentes idiomas, Señor, y gracias por los que aún lo siguen haciendo de traducir las escrituras a otros idiomas, Señor. Gracias por ellos. Bendícelos y recompénsalos en gran manera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a mis hermanos en la fe y que no tengan falta en ningún bien. A los que están enfermos dice que envió su palabra y los sanó y los libró de las ruinas, que sean sanos, Señor. Que así como proveíste al pueblo de Israel, nos proveas a nosotros en lo que necesitamos diariamente y aún más de lo que necesitamos, Señor. Y inclina nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Usted ya se le sonó, Francisco? Una pregunta o dos y ya. Bueno, ¿cómo debería responder para no pecar a una persona que manifiesta que la Biblia ha sido el libro que a través de la historia ha sufrido más modificaciones? Para saber si quizás no ha sido modificaciones para convivencia de cada uno. Conveniencia de eso. ¿No dice convivencia? Ah, bueno. No, la Biblia, gracias a Dios, algo que tiene la Biblia según, es que la Biblia es un libro que es eterno. Desde que Dios lo hizo, lo que se hizo en 1600 años, se escribió la Biblia por más de 40 diferentes
escritores, porque el autor es el Espíritu Santo. Los escritores sí son diferentes. Hay médicos, hay sacerdotes, hay reyes, hay profetas, hay pastores, hay eh, diferentes profesiones, ahí hay pescadores, hay abogados, como digamos, como el apóstol Pablo, que era un hombre muy letrado, y de todo esto, pero una de las cosas que uno puede garantizar es que la Biblia que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús vino, avaló lo que estaba escrito del Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas y la Torá. En el caso de nosotros, de que es la Biblia completa, también fue avalada por el Espíritu Santo a través de los tiempos y fue escrita en hebreo. En el Nuevo Testamento fue escrita, el Antiguo en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y se hicieron tantas copias de los manuscritos, que es uno de los libros que tiene más manuscritos, que no existen los originales ciertamente, porque se acabaron con el tiempo, pero existen tantas copias que al acotejarlas solamente surgieron dos versiones del Nuevo Testamento. Recopilados en griego fueron dos. Y cuando compararon los dos en diferentes lugares eran exactamente iguales. Lo que cambiaba un poquito era las palabras que usaron. Eso sucede también hoy. Por ejemplo, en la Biblia católica, en la Nácar Columna, o Colunga, que es una versión diferente a la de nosotros, pero aunque usa diferentes palabras, es una traducción firme de las Escrituras, como la Reina Valera del 60, que también es una copia fiel de las Escrituras. Entonces uno no tiene que temer, porque a través de los siglos se ha podido comprobar que sigue siendo la misma, no importando el idioma. Sí hay algunos cambios que se han hecho debido a la cultura, pero no cambia el significado. Le voy a poner un pequeño ejemplo. En Mateo 5, 6 y 7, al finalizar el capítulo, dice que Jesús hace una comparación del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Pero resulta que hay una cultura donde las personas viven en la copa de los árboles. Entonces, cuando trabajan las escrituras, en ese lugar no van a escribir que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la copa de los árboles. Crecieron ríos y porque viven en las copas de los árboles y hacen sus casas como una casa del árbol, así viven. Y cuando llega el invierno, eso se inunda, entonces ellos tienen sus casas. Entonces dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la copa de los árboles, mas el hombre necio edificó su casa sobre la tierra, y vinieron ríos y se inundó, y fue grande su ruina. Pero el significado sigue siendo el mismo. Aunque le cambiaron el símil, la comparación, aún sigue siendo el mismo. Pero la Biblia sigue siendo la misma. Muchas gracias por su pregunta. No sé si, bueno, otra aquí que dice. Pastor, cuando hicieron la serpiente de bronce era para sanar la gente, pero ¿acaso la serpiente no representaba al mal? No, es que cuando uno lee la Biblia hay cosas raras como esta. Lo que pasa es, recuerdan que cuando los filisteos cogieron el arca del pacto, lo que los atormentaba eran tumores y ratones. O sea, cuando llegó el arca empezó una plaga de ratones, pero tremenda, y de ratas y ratones que asolaban las ciudades, esas plagas de ratones, y también a las personas le hacían tumores. Pero era como la forma era que ellos, para pagar expiación, hicieron, recuerde que enviaron una cajita con ratones y con tumores, pero eran de oro, porque para los filisteos el oro era la forma de expiar sus pecados. En el caso de los hebreos era el bronce,
el bronce, pero Dios dice que hagan una serpiente. Era lo que afligía a los israelitas eran las serpientes. Entonces Dios les dice que hagan una serpiente, pero de bronce, que es el metal que ellos usaban para expiación. Por eso el altar era de bronce. Entonces hacen esa comparación, pero no es que, pues la serpiente sí es símbolo del enemigo, pero en este caso era tipológicamente, era levantar, como dijo ahí Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cometió fue el pecado, y el hombre tenía como la similitud. Nosotros pecamos y la causa de nuestro pecado fue el hombre. Entonces Jesús también fue hombre y era necesario que fuera levantado y se hiciera maldición para que nosotros también fuéramos salvos. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios mañana. Creo que mañana podemos hacer preguntas y respuestas. Sí, deje no sé cómo hacerlo para que me digan si sí, o mañana dicto mi clase común y corriente. Dios les bendiga y muchas gracias.